Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Wilson Gómez, del Patronato Duartiano, aquí con nosotros, y un jurista experimentado, de manera que vamos a conversar sobre diversos temas con él. Muchísimas gracias a usted por continuar. Buenos días, doctor, un placer. Buenos días, de verdad que el placer es nuestro estar aquí y siempre agradeciendo la generosidad de este espacio para con el Instituto Duartiano, que siempre está presto a aprovechar este espacio para llegar al gran público, ¿verdad?, desde aquí. Bueno, gracias por venir. Vamos a empezar inmediato. Usted fue juez del Constitucional. Así es. Bien, jurista totalmente acabado en cuanto a formación. Nuestra Constitución ha sido reformada 39 veces. El presidente, después de haber ganado el pasado proceso electoral, anuncia que se le van a establecer candados a la Constitución de la República, cuando aquí se tuvo una modificación en el año 2015. 9 años se van a cumplir ahora de esa modificación. ¿Es adecuado esto o no en este momento volver a tocar la Constitución de la República? Sí, mire, la Constitución de la República en su versión del año 2010 y que fue levemente reformada en el 2015, nada más para la cuestión presidencial, ¿verdad? Y el periodo y los presidentes, etcétera. Esa Constitución es tenida muy en cuenta por el mundo académico y jurídico iberoamericano. La del 2010. Sí, esa vigente. Se entiende que es una de las constituciones más avanzadas. Inclusive, esa constitución gravita tanto que se ha entendido que en Iberoamérica hay una especie de liderazgo constitucional a partir de esas reformas y de esas conquistas. Esa es una constitución muy completa, integral, muy consensuada, como ninguna otra. Porque es verdad que la Constitución de 1963 fue muy avanzada en su momento y en su época, pero no fue fruto tampoco de un consenso, sino fruto de una visión política avanzada de Bosch y de un grupo de personas que tenían indudablemente ese dominio. Pero esta Constitución es eficiente y los argumentos que yo he escuchado hasta ahora, y mi posición es de ahora, yo tuve un voto salvado cuando se hizo la reforma de 2015. No fue disidente porque no podía ser disidencia, puesto que se cumplieron los procedimientos. Yo lo que, aunque estuve necesariamente de acuerdo con la decisión final, ¿verdad?, sin embargo, no me pareció justificada la reforma constitucional. ¿Y estableció las observaciones ahí? Sí, en mi voto. Y en mi misma posición, es decir, nuestra Constitución, desde el punto de vista de su permanencia y de el procedimiento modificatorio, se entiende que es rígida. Es decir, se procura que sea una Constitución que pueda permanecer en el tiempo, porque no es posible que nosotros estemos ya en unas 40 revisiones constitucionales que no han conducido a gran cosa. Esta sí, porque aunque desde el mismo año 1844 hemos tenido esos problemas, porque hay que entender que aquella constituyente fue rodeada por Pedro Santana con sus hombres armados para imponer el 210. Sí. Y hemos vivido en sobresalto. Pero es que de las 39 que hemos tenido, más de 20 han sido para la reelección. Claro, bueno, unas directas y otras indirectas. Exactamente. Todavía más. A mí no me gusta la cuestión de las reformas constitucionales. Hay conquistas que pueden ser afectadas. Es más,
hay una cantidad importante de disposiciones de la Constitución de 2010 que no han sido objeto de cumplimiento. Por ejemplo, la reserva que hizo el legislador, o mejor dicho, el constituyente, para que el legislador articulara una disposición legal que regulara la tenencia o titularidad de la tierra en la zona fronteriza. Eso no se ha cumplido. Ah, no. No se ha cumplido. A la fecha no hay un proyecto de ley en ese orden. Es decir, fíjese bien, no hemos cumplido con mandatos de la Constitución actual y estamos procurando cambios constitucionales. ¿Y qué cambio constitucional usted cree que podrían hacérsele a la Constitución que hay actualmente? Es que yo no veo la necesidad, mire. ¿De hacerlo? No veo necesidad. Y le digo más, hay cosas que parecen elementales como el mandato constitucional del numeral 13 del artículo 63 que establece la obligatoriedad en las escuelas de enseñar la Constitución, Y no se de hace. enseñar la moral Eso no se cívica, está cumpliendo. de enseñar la historia nacional como se debe. Eso no se ha cumplido, no lo aplica. El Ministerio de Educación no ha cumplido con ese mandato constitucional. Es decir, Y queremos hacer como... óigame, yo no entiendo, y le voy a decir una cosa. En ninguna parte, ¿verdad?, el Ministerio Público escapa a la influencia del Poder Ejecutivo, porque es que naturalmente, es que a fin de cuentas, nosotros tenemos que estar claros, o sea, acabamos de pasar por ejercicios como la escogencia de la Suprema Corte de Justicia. Hubo una influencia de los poderes públicos y principalmente el Poder Ejecutivo, claro, porque naturalmente es de ahí que va a salir la persona que va Exacto. a ese órgano extrapoder. Pero lo mismo en el Constitucional, lo hemos visto. Ahora mismo, bueno, ahí tenemos la composición del Tribunal Constitucional, ¿verdad? ¿Y a quién responde? A quienes tenían la posibilidad de influir para hacer la designación. Eso es inevitable. Entonces, el Ministerio Público tiene un régimen. Eso es legal, pero no es correcto. Es constitucional inclusive, porque es que es inevitable. Es decir, no son las iglesias las que van a determinar al final. Son los poderes públicos. El mismo Poder Judicial es un poder político del Estado, señores. Entonces, ese régimen establecido para la designación de los miembros del Ministerio Público es excelente. Eso está descentralizado. Sí. Usted no ve el ejemplo, por ejemplo, fíjese el caso de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Sí. que está ahí contra viento y marea. Sí, sí. Es decir, Sí. al Ejecutivo no le gustaba ese Ministerio Público. Ramos. Y sin embargo, exactamente, y sin embargo está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque precisamente el candado existe en la Constitución de la República. La estabilidad, la garantía, la necesidad de que haya una especie de ámbito de soberanía en el ejercicio de la función. Eso es fortaleza institucional. Exactamente. Entonces, ahora, hay un asunto que la gente quiere perder de vista. Es que tiene que ver mucho la persona que asume la función pública. Yo estuve en el registro del Distrito Nacional. Sí. Y yo no busqué gente de Suiza. No, dominicanos que hicieron posible ejercer el control para que la expresión de corrupción se controlara de modo y manera que no fuera perceptible. Y cuando se produjo, porque siempre se habrá de producir, las consecuencias, el sometimiento a la justicia, el dar a conocer a la opinión pública. Todavía hoy día, yo voy a los tribunales. En sentido en esos práctico, casos. doctor, usted como pasó por el Tribunal Constitucional, ¿usted considera que no debía ahora, en este próximo cuatrienio, hacerle ninguna modificación a la Constitución? Yo no veo ninguna necesidad. A mí me parece que la Constitución de la República actual es bastante generosa. Es lo que lo estoy diciendo, tan generosa que no se ha cumplido. O sea, órganos del Estado, y le estoy diciendo el Ministerio de Educación, y le estoy diciendo el Congreso Nacional, con esas disposiciones, una cantidad importante de disposiciones que no han sido articuladas, que mandó la Constitución de 2010, y estamos hablando de 14 años, y vamos a modificar la Constitución. Entonces yo, inclusive,
entiendo que el Tribunal Constitucional está bien concebido. A mí me parece que esa mayoría calificada de 9 votos de 13 es una garantía. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional abraza, comprende mucho poder. Y esa mayoría calificada es la que garantiza que se adopten decisiones bajo la mayor reflexión. Bajo la mayor reflexión. Si no se festina, por supuesto, ¿verdad?, el conocimiento de un determinado asunto, que por lo general eso no ha ocurrido, salvo las excepciones, porque en el actuar humano siempre hay la posibilidad de errores. Pero discúlpeme, Geraldino, pero en el caso, yo sé, usted tiene una posición, no ve necesaria una modificación de la Constitución ahora. Ahora, nuestra Constitución sería igual, por ejemplo, en este caso como Estados Unidos, que se le establecen enmiendas. ¿Acepta nuestra Constitución enmiendas que se puedan establecer? No hay procedimientos muy claros que son verdaderas revisiones constitucionales, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos reformas constitucionales, donde los poderes públicos tienen que recibir lo que es una ley que versa sobre qué aspecto de la Constitución de la República va a girar esa revisión y eventual reforma constitucional. Ahora lo que yo digo es, ¿cuál es el argumento para una reforma constitucional? Que el Ministerio de Justicia, yo no sé si la Procuraduría con el cambio de nombre sería suficiente. No me parece. Yo vi que la Suprema Corte de Justicia pudo manejarse durante muchísimo tiempo con las funciones administrativas y judiciales propiamente. O sea, yo siempre he pensado que uno de los graves problemas que tiene la justicia dominicana es que aquí no se cumple con la ley cuando se establece con respecto al financiamiento que tiene que tener, a los recursos que tiene que tener ese poder del Estado. Sí. O sea, es mínimo lo que se le entrega a ese poder del Estado para poder cumplir con las necesidades que tiene. Claro, y tiene su autonomía. Por eso, tiene su autonomía. Sí. Lo que hay es que propiciar en la práctica, porque el problema no es un asunto de modificar la Constitución, es que en la práctica, sobre la base del entendimiento de los postulados y preceptos constitucionales, se diga, bueno, hay esta autonomía funcional, un tema de financiera, gerencia. Un tema de gerencia, entonces. Es un tema de gerencia. Claro, y no hay de apoyo, porque es que el Ejecutivo sigue concentrándolo todo. Claro. Los otros poderes, sobre todo el Poder Judicial, es un poder pobre, siempre con muchas estrecheces y limitaciones. Creo que es lo que le dan como 1.7. Es muy poco, sí, es muy poco, pero además tampoco se propicia que ellos puedan articular su presupuesto y ese presupuesto ser objeto de revisión, evaluación, de respeto y de acogimiento, ¿verdad? Eso no se produce, es decir, la Suprema hace su presupuesto y aunque tiene esa autonomía y qué sé yo, no, a fin de cuentas le asignan lo que entiende el Ejecutivo y eso pasa también con el Constitucional. Tenemos una situación, ayer llegó a Haití el jefe de las Fuerzas Armadas de Kenia para ver la logística a implementar en torno a los militares que supuestamente deberán llegar. Yo quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Ha manejado República Dominicana correctamente la crisis con Haití y qué debe hacer República Dominicana ahora frente a esta situación? Bueno, mire, ahí hay dos preguntas. Sí, uno no puede perder de vista que esa crisis va a continuar. ¿Va a continuar? Claro, porque ahora viene un esfuerzo de pacificación. Hasta ahora, lo que se ha visto es que viene un esfuerzo pacificador. Y, en cierto modo, desde el punto de vista, yo diría que teórico, se habla de que la policía haitiana va a liderar la acción. Pero todo el mundo sabe que esa fuerza multinacional
es la que va a impulsar las acciones y que es bueno que la Policía Nacional Haitiana de alguna manera sea la parte más determinante desde el punto de vista del manejo en términos de opinión, ¿verdad?, de ese asunto, para que se advierta un acompañamiento a las fuerzas haitianas y no una intromisión o una intervención grosera en el país. Entonces, el esfuerzo va ahora orientado hacia la pacificación. Los puntos siguientes serían, bueno, luego de la pacificación, ¿qué? Articular una acción orientada a mejorar el registro civil haitiano, a mejorar su registro electoral, a impulsar acciones de carácter económico que puedan conducir a ese país a una mejoría sustancial en lo que es su vida y su crecimiento en ese orden, pero por encima de todo esa primera etapa de pacificación. La República Dominicana hasta el momento, yo entiendo que nos hemos manejado adecuadamente desde el punto de vista de que hemos sido cautos, no nos hemos involucrado en los momentos donde han querido comprometernos, ¿verdad? Como cuando quiso traerse aquí al primer ministro, Ariel Henry, que hubo una oposición. Ha habido otras medidas que se han evitado para operar desde aquí, etcétera. Yo creo que eso ha sido muy saludable para preservar a nuestro país, sobre todo con las relaciones tan delicadas con Haití, porque son muy delicadas, hay mucha susceptibilidad en Haití con respecto a nosotros, y hay también, ustedes lo saben, hay también actitudes hostiles a veces con respecto a nosotros. Ahora, la República Dominicana tiene que seguir adoptando sus medidas de control y mayor control fronterizo. La República Dominicana todavía no ha articulado su ley, como he dicho, para preservar la titularidad en el territorio fronterizo, como dice la Constitución, una ley para que los dominicanos y dominicanas sean los titulares de tierra en una franja determinada que asegure la soberanía terrestre. No obstante los límites territoriales que tenemos. No, claro, pero precisamente alrededor de esos límites una extensión superficial determinada donde solo puedan ser titulares y dueños dominicanos y dominicanas. Porque eso todos los países lo hacen. Porque el tema es que sean dueños los dominicanos. Exacto, de esa parte para preservar precisamente la soberanía. Sí. Lo mismo que pasa aquí en la zona colonial. Ahí hay una cantidad importante de edificaciones que son de carácter histórico, colonial, y hasta algunas tienen un contenido histórico republicano, que están siendo adquiridas por extranjeros, no solo por haitianos, por extranjeros, que yo creo que el país tiene que adoptar providencia. Yo creo que el Congreso tiene que doctor, legislar. Usted dice que hay propiedades históricas inmobiliarias en nuestra zona colonial que están siendo adquiridas por extranjeros. Sí, en donde quieran, Isabel la Católica, al lado del Parque de Duarte, al lado de cantidad, porque todo el que tiene... Pero perdón, es que eso es un patrimonio cultural de la humanidad, por lo tanto... Es patrimonio, pero no hay una ley que impida que un extranjero adquiera. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí hemos sido muy negligentes, muy displicentes, descuidados con la cuestión histórica. Nosotros no estamos cuidando la historia nacional en esos órdenes, esa historia republicana en la zona colonial, ni la propia historia colonial. Es decir, fíjese que se descuida tanto eso, que esas plazas no tienen ni siquiera la vigilancia debida, las plazas en la zona colonial. Y no hay una ley que ha debido haber. Cuando usted habla de plaza, monumentos. ¿Perdón? Monumentos. Sí, los mismos monumentos son descuidados. Son descuidados. O sea, son inclusive objetos de irrespeto, de irreverencia. Sí. Y no hay una preocupación. Este mismo baluarte del Conde, por ejemplo, es una zona muy descuidada.
Esa no es una zona aseada. La misma zona colonial no es una zona que es cuidada y que hay un aseo, señores. Uno ve esos países y ve que en la madrugada están limpiando las plazas y las calles. Ese conde, esa zona colonial nuestra debe ser la zona más descuidada del mundo. O sea que hay una amenaza. Hay una Camine amenaza. por ahí para que usted vea el olfato, lo que se percibe en esas calles coloniales. Camine la Isabel la Católica, O sea, camine el Conde, camine la Padre Villini. Entonces peligra, doctor, la identidad de la zona colonial. Bueno, yo lo que digo es que la dominicanidad, porque yo entiendo que debe legislarse. Durante mucho tiempo aquí hubo una legislación que impedía que un extranjero pudiera adquirir, salvo una autorización La especial del Constitución del Ejecutivo. 63 Establecía eso. Había ese cuidado. Después vino una ley y entonces decía, bueno, usted extranjero, necesita adquirir un inmueble en el territorio dominicano. Entonces, bueno, el Ejecutivo le daba la autorización para un inmueble. Luego se modificó esa ley, todo extranjero podía adquirir uno, no más. Para un segundo necesitaba autorización. Al final, con lo que ocurrió en el mundo, con la globalización y todas esas teorías que vinieron por todos estos países, la inversión extranjera. sí, todos estos países fueron objeto de alguna manera de impacto, y entonces ahí se eliminaron esas disposiciones y todo el mundo extranjero puede adquirir la cantidad que le parezca de inmueble en territorio dominicano. No se preservó la zona colonial, como has dicho, con tanta propiedad, patrimonio de la humanidad, y sin embargo no está preservado en ese orden. Y hay extranjeros que han adquirido muchos inmuebles en la zona colonial. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, yo creo que debe otorgarse el privilegio a dominicanos y dominicanas en un asunto que tiene tanto peso en lo que respecta a la historia dominicana. Ese es un patrimonio que debe ser dominicano. Tiene que establecer límites. Ahí hay una cantidad importante de inmuebles en manos de extranjeros y los haitianos han estado comprando muchos, muchos. Están comprando. Al lado de la casa de Duarte, ahí hay un establecimiento a unos 10 metros. ¿Entiendes? Es decir, y otros, y siguen comprando. Y eso es así, porque esos capitales están de alguna manera repatriándose para acá. Y a propósito, doctor, esa queja también hemos visto en medios de comunicación que se extrapolan a residenciales. El caso de la ciudad Juan Bosch, por ejemplo, que ahí se han producido incluso enfrentamientos entre dominicanos y extranjeros, en este caso haitianos, que son los mayores adquirientes de inmuebles en esa zona. Sí, mire, eso está pasando ahí, está pasando en otras edificaciones que están bajo el sistema de régimen de condominio. Inclusive, porque es que hay un descuido. Doctor, brevemente, que nos queda un minuto. Sí, hay un descuido en sentido general. Muchos de esos inmuebles consiguen un beneficio del Estado, un bono, y sin embargo eso está concebido para una acción social orientada a dominicanos, más no es así, y extranjeros, haitianos y otros extranjeros adquieren en esas instalaciones y se benefician de un asunto que estaba reservado a dominicanos de escasos recursos. Doctor Wilson Gómez, muchísimas gracias por hablar con nosotros y con el pueblo dominicano. Muy amable siempre de su parte. Muchas gracias a ustedes. Y creo que usted tendrá que venir pronto por aquí porque viene el 30 de mayo. Señores, nos vemos mañana. Bueno.